Y a los panelistas. Les recordamos para tuitear el hashtag coloquio IDEA. Ahí unificamos todos nuestros comentarios sobre lo que va pasando en el coloquio. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a IDEA por esta invitación tan interesante a moderar esta entrevista pública con gente valiosa que entiende el sistema educativo desde ángulos muy diversos. Nos han puesto la vara muy alta, no sé si vamos a lograr tirar todos los títulos que tiró Andrés Malamud ayer, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, así que acá los convoco a estar a la altura de esas circunstancias. Antes de empezar la ronda de preguntas y de debates y de plantear los dilemas de este encuentro en particular que intenta plantear la idea de liberar el potencial y la educación como un proceso, ustedes son empresarios, los procesos son importantes, como un proceso que puede conducir a liberar esos potenciales cognitivos, sociales, de interacción de los individuos en una democracia. Quiero contarles, para construir el contexto de este diálogo, 3 puntos que me parecen completamente relevantes a la hora de hablar de educación. Primero, que el coloquio de IDEA tuvo su primera jornada intensa ayer y su segunda jornada intensa hoy, cuando sucede otro set de paros en la provincia de Buenos Aires. Récord histórico, lleva 2018 con 26 días de paros, que implica que a lo largo de más de una década, desde 2006 hasta esta parte, ya son 176 días de paro, es decir, casi un año escolar perdido. El año escolar tiene 180 como mínimo por ley, nunca se llegó a los 190. Eso desde 2006 en adelante. El único año en el que no hubo paro docente en la provincia de Buenos Aires fue en 2015, año electoral, cuando el gobernador Scioli les dio el 40% de aumento a los gremios y por eso no hicieron paro. Ese es un hecho que contextualiza el esfuerzo y que condiciona el esfuerzo para liberar el potencial, y es un dato que hay que integrar en cualquier estrategia de liberar el potencial a través de la educación. Un segundo punto muy importante es que ayer, otro hecho de la coyuntura, se ha realizado un nuevo operativo de las pruebas a aprender, 2018 en este caso, que se tomó la prueba a todos los alumnos de 6º grado del país en diversas disciplinas. Y cito aprender como ejemplo de un síntoma de cuánto le interesa a la opinión pública y a la sociedad el tema educativo. Y eso se ve a través de un número, vimos muchos números interesantísimos que planteó Daniel, que es la tasa de cobertura. La tasa de cobertura de un operativo educativo puede ser muestral o censal, es cuántos chicos, alumnos efectivamente están en la escuela el día del censo o de la evaluación muestral para responder las preguntas. Y les quiero contar algo. En 2003, cuando se llamaban pruebas ONE, las pruebas del Operativo Nacional de Evaluación, el involucramiento de la sociedad hacía en 2003 que la tasa de cobertura, la participación de los chicos que tenían que responder, haya sido del 80%. Llegado 2013, 10 años después de una gestión kirchnerista que desmanteló el sistema de evaluación educativa en buena parte, discontinuó la frecuencia de las pruebas, la tasa de participación de la prueba censal de 5º año, que en teoría una prueba censal tiene que abarcar al 100%, llegó apenas al 65% de la cobertura deseada, es decir, no fue un censo. Esa pretensión censal no se cubrió y los resultados, por lo tanto, no fueron representativos. El año pasado, en las pruebas Aprender 2017, la tendencia consagrada y establecida y congelada en la década pasada no logró del todo cambiarse y la tasa de cobertura para la prueba censal de 5º año fue del 66,8%.
Y el dato más significativo de estas tasas de coberturas es que afecta sobre todo a la participación de los alumnos de escuelas públicas versus las escuelas privadas. Y las provincias con mayor problema de participación social son las provincias de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, que tienen tasas de participación que superan, y a veces ni siquiera, el 50% apenas, llegan al 60% en provincia de Buenos Aires o en Ciudad de Buenos Aires, y están muy por debajo, 32%, 29% en las otras provincias que mencioné. De manera que eso es un síntoma claro de que a la idea de liberar el potencial de la Argentina, la sociedad, por lo menos, no cree que se tenga que subir para tener datos que posibilitan la gestión hacia esa mejora y a esa liberación de potencial educativo. Y el tercer tema, que antes de plantear las preguntas, es acerca del rol del empresariado y de los esfuerzos del empresariado para torcer el rumbo de este problema educativo que tiene en las curvas más largas, como las que planteó Daniel, resultados alentadores, y una mira desde la década del 50 en adelante en términos de participación, pero tiene problemas de estancamiento educativo, de pérdida de calidad, de pérdida de alumnos en la escuela pública en lo que va de la última década y media. O sea, hay un proceso de estancamiento de todo el sistema, de baja de la calidad y de chicos que se están fugando con mayor velocidad y de crecimiento muy marcado de la escuela privada en gestiones progresistas y peronistas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias del país. Entonces, esto es para ponerle realidad a en qué contexto hay que hacer este esfuerzo personal comprometido del de yo me comprometo para cambiar la educación. Y el último es un mensaje de Bill Gates, el hombre más rico del mundo, una inteligencia aguda, un emprendedor que se convierte en un gran empresario mundial, que desde el año 2000 está invirtiendo millones de dólares en cambiar la educación de Estados Unidos, unos 500 millones de dólares por año. Este año, en febrero, publicó una carta, la 10ª carta, analizando el resultado de sus inversiones a partir de una pregunta que recibe, una pregunta incómoda que la gente le hace, que le plantea es: con todo lo que gastaste en la educación de Estados Unidos, ¿qué tenés para mostrarnos? Y Bill Gates responde: mucho, pero no tanto como lo que me gustaría. Las políticas en las que Bill Gates invirtió no dieron resultado de mejora en Estados Unidos. 500 millones de dólares por año. Esto para plantear la idea de que no alcanza ni siquiera la voluntad de un millonario, el más rico del mundo, para poner millones para lograr la mejora educativa. El problema es realmente complejo. Y de estas cosas vamos a tratar de conversar aquí con estos especialistas que además tienen mucha experiencia de trabajo en el Estado, en el mundo de la educación privada y también en el mundo de las ONGs o think tanks que están articulando los campos del Estado y los esfuerzos privados. En principio quería plantearle a Elena Duro. Elena es la secretaria de Evaluación Educativa y tiene una mirada, creo que privilegiada, porque también desde UNICEF, como especialista de educación durante muchísimos años, vio con una mayor distancia los problemas de educación en Argentina. Elena, cuando desembarcaste nuevamente en la función pública a partir de la convocatoria de Cambiemos en esta gestión de gobierno presidencial, en esa complejidad que vos comprendés muy bien, ¿dónde pensaste y dónde pensás que el Estado debería estar poniendo su mayor esfuerzo en términos de, lo que te pido es un diagnóstico y dónde habría que poner la acción de mejora tanto del Estado como de los otros sectores? Bueno, ¿dónde estamos poniendo el mayor esfuerzo? Creo que en el diagnóstico que dio el colega y en tus palabras iniciales, la Argentina muestra un sistema educativo con algunos focos que atañen a sectores de la población, que básicamente son los últimos años de la secundaria, porque si bien hay una tendencia de incremento en los últimos años de la terminalidad de la secundaria, los jóvenes en Argentina y sobre todo los jóvenes más pobres de Argentina no la terminan, en porcentajes muy altos, inadmisibles para nuestro país. Era necesario cambiar la escuela secundaria y esa fue una de las medidas políticas que obviamente van a ser cambios graduales y progresivos, una secundaria 2030 que cambie el formato, que ponga tecnología, que capacite mejor a los profesores. Pero había otro tema, que es el porcentaje de jóvenes
entre 18 y 24 años o 16 y 24 años que se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque ni termina el ciclo educativo en altos porcentajes, ni se inserta en un mercado laboral y muchos no prosiguen los estudios, ni terciarios ni universitarios. Más allá que se incrementó casi un 40%. ¿Qué hicimos con respecto a eso? Establecimos vínculos entre la universidad y la escuela secundaria. Hay un programa específicamente que se llama Nexos, que tiende a resolver un problema de articulación de dos niveles que estaban absolutamente fragmentados. También se avanzó con las becas Progresar, que es una beca que no solamente estimula con incentivos económicos a actualmente 653.000 jóvenes para terminar la secundaria y para ingreso a la universidad o continuar estudios universitarios o superiores, sino que se los orientó para que sigan carreras estratégicas. Por primera vez el Estado Nacional hizo un diagnóstico. ¿Cuáles son las carreras estratégicas que necesitan estudiar nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos ayudar para eso? Y son las ciencias, ¿no? Las ciencias y las tecnologías, básicas y aplicadas. Y hoy incrementamos en 29% a través de esta política de becas la cantidad de ingresantes a carreras, porque en Argentina los jóvenes que ingresan a la universidad saben que estudian arquitectura, ciencias sociales, abogacía, o docencia también en el caso de la educación superior. Entonces, reorientar, ver cuál es el área de vacancias. Las universidades trabajaron a través de centros regionales de planificación universitaria. Determinar a partir de esos nudos de vacancia cómo íbamos a direccionar las becas Progresar produjo ya cambios. Ahora, obviamente hay muchísimos desafíos. Los retos del cambio de la escuela secundaria y garantizar aprendizajes de calidad también implicaba meternos en los contenidos de la enseñanza. Hace 20 años que las pruebas de calidad educativa, hoy me toca conducir desde ese lugar las pruebas de evaluación nacional. Tengo algunas disidencias con lo que dijiste, pero no lo vamos a discutir en este momento. Marcaban un fuerte déficit persistente en saberes básicos de matemática. Hoy sabemos que la matemática atraviesa un montón de áreas de saberes y áreas de acción. Y no se afrontaba el problema. Ustedes saben que cambiar algo tan simple para ustedes que vienen del sector privado, como puede ser desarrollemos capacidades, fijemos contenidos mínimos, son temas que evidentemente por algo no se hicieron 20 años antes. Y bueno, pudimos establecer una reforma de la matemática que se presentó ayer, que obviamente va a llevar, vamos a capacitar 75.000 docentes, se va a empezar a implementar el año que viene en 10.000 escuelas, las 10.000 escuelas que por una multiplicidad de circunstancias son las que tenemos que atacar perdón por la palabra, que intervenir, que acompañar, que apoyar desde un primer momento, pero es absolutamente necesario hablar de aprendizajes, hablar de capacidades, mejorar el aprendizaje de las ciencias y de las matemáticas, porque terminar el nivel secundario sin saberes básicos también genera empleo informal, también emplea las pocas ganas de los chicos de seguir estudiando. Entonces creo que hemos hecho un conjunto de acciones y estamos trabajando y avanzando en unir el sistema en los nudos críticos, que es este tema de la secundaria, el tema de los contenidos, el tema del nuevo formato, unirlo con la universidad y la formación profesional y también trabajar intersectorialmente con el Ministerio de Trabajo y con Desarrollo Social, sobre todo para este conjunto de población más vulnerable que requiere tener una acción política del Estado. Vamos a retomar ese tema. Sí. Marcelo, me interesa tu opinión a partir de este foco de las políticas que describió Elena en el nivel secundario y la articulación con el mundo universitario. Como empresario dedicado a un área que es el contact service, ¿no? Altamente automatizable en un futuro, en un presente también. Como empresario, antes de lanzarte a tu intento a través de Córdoba Mejora de colaborar con el sistema educativo, ¿qué percibías vos en la gente que reclutabas, en la gente que entrevistabas, en los empleados futuros que iban a entrar a tu organización en cuanto a sus problemas educativos? ¿Cuál era tu diagnóstico como hombre del empresariado? Como empresario,
creo que lo que vamos desarrollando y conociendo todos los días es que el valor más relevante que tenemos en una compañía es el capital humano. Creo que la diferencia entre decirlo y hacerlo hace que una compañía sea distintiva dentro de un determinado producto o dentro de un determinado mercado como el nuestro. Y la preocupación es por qué nuestra gente le enfrenta la vida y encuentra en el mundo de la organización quizás no todo su espacio de expansión. ¿Qué más necesita nuestra gente para que la organización la contenga integralmente? Y dentro de esto desarrollamos particular, y después lo conecto con la educación, en nuestra compañía un programa de responsabilidad social empresaria muy profundo donde el líder social es un líder interno. Hacemos que la compañía acompañe a ese líder y promovemos la expansión de ese líder dentro de la compañía, porque es lo más relevante el capital humano. Y cuando esto lo conectamos con el afuera, es ¿qué nos pasa? Que cada vez tenemos más dificultades para reclutar gente. Cada vez tenemos que invertir más dinero para encontrar talentos e incorporar dentro de la organización. Y tomando la temática del foro, del cambio cultural, es cómo los empresarios empezamos a abrir nuestras puertas de la organización a la sociedad y en particular a la educación. Daniel decía al principio, dentro de los mitos y realidades, ¿cuáles son nuestros mitos para acercarnos a las escuelas? Y lo digo como sociedad. ¿Qué tiene que hacer un empresario cerca de una escuela? Marcelo, a ver, tengo una curiosidad, lo que estás planteando es, vos contratás personas, ¿qué perfil tienen esas personas? ¿Qué edades y qué niveles educativos tienen? ¿Y cuánto de ese título educativo secundario o primario o universitario que tienen refleja las capacidades que vos necesitas para tu organización? Nuestra organización tiene más de 6.000 personas en Argentina y en otros países. Y son diferentes perfiles los que se requieren. Pero si fuéramos al colaborador que está en el inicio de la escala organizacional, necesitamos que tenga capacidades socioemocionales que lo distingan porque lo que resolvemos es la experiencia de un cliente con sus usuarios. Y nada más ni nada menos que es una forma de comunicación, y esa forma de comunicación es una forma de comunicación oral y escrita. Es la forma que tenemos hoy, ya sea asistiendo desde el punto de vista de la voz o asistiendo a un robot. Y entonces, el entendimiento y la capacidad de interpretar lo que un cliente de nuestro cliente, un usuario, está pidiendo, está requiriendo, y satisfacer esa necesidad resulta un elemento vital. No tener el secundario completo hace que tengamos una barrera tremenda. Y las capacidades técnicas cada vez son mayores, requeridas por la incorporación de la tecnología dentro del mundo de los servicios. Entonces, la conexión nuestra no es solamente el reclamar, yo espero que el Estado me entregue recursos como yo creo que me lo debieran entregar. Y la pregunta es, ¿y qué podremos hacer nosotros para ayudar al Estado a que nos entregue esos recursos? Me quedo con esa pregunta para retomarla después. Alejandra, tanto Elena como Marcelo se concentran en jóvenes, que muchos no tienen el nivel secundario, y en capacidades que no tienen, socioemocionales, pero también técnicas, las que la escuela debería estar consolidando. ¿Dónde pones vos el foco de tu análisis? ¿Dónde crees que habría que ponerlo? Yo coincido con Elena y Marcelo y creo que la clave está en el secundario. Y les cuento por qué. Y les hago una pregunta antes. ¿Cuántos de ustedes creen que faltan ingenieros? Levanten la mano. Bueno, son muchos. Yo lo que creo es que si queremos más ingenieros, lo que necesitamos es más chicos que terminen el secundario. Tenemos que dar un paso atrás, a ver la foto más grande, a ver qué hay antes de la universidad. Y es la escuela secundaria lo que está antes. Hoy, de acuerdo con lo que decían, la secundaria en Argentina tiene 3 grandes desafíos. El primer desafío es el de las trayectorias. Hoy, de todos los chicos que terminan la primaria,
llegan a primer año de la secundaria, pero después abandonan. De cada 100 chicos que entran, más de la mitad sabemos que no van a llegar a quinto año. Eso es el abandono. Pero también sabemos que de esos que llegan, solo 27 llegan con la edad correspondiente. Es decir, solo 27 de esos chicos llegan a quinto año con 17 o 18 años. El resto repitió. Repitió una vez, repitió 2 veces o repitió más de 2 veces. Lo que no muestran esos números es cómo se sienten esos chicos, qué dolorosas son esas experiencias de deserción y de abandono. Esos chicos sienten, y cito textualmente, sienten que no sirven para nada, sienten que defraudaron a sus padres, sienten que la escuela no es para ellos. El segundo problema es el problema de los aprendizajes. Y retomo la matemática, ¿no? Y las pruebas a aprender en quinto año. 7 de cada 10 chicos en Aprender 2017 no mostraban niveles satisfactorios en matemática. Esto significa que no podían usar la matemática en situaciones cotidianas, que por ejemplo cuesta hacer un promedio. Pero recuerden además que estos chicos que fueron evaluados son de esos 100 los 50 que llegaron. El resto no fue evaluado. ¿Cómo le iría con un promedio? El tercer tema es la inequidad, la injusticia. Y veamos esos mismos resultados en relación a los sectores sociales. De los sectores más bajos, 9 de cada 10 no tienen resultados satisfactorios de matemática. 9 de cada 10. Es cierto que, como decía Daniel, llegan a la universidad, pero tienen muchas menos posibilidades de llegar a la universidad y de graduarse de ingenieros que los de sectores altos. Veamos el otro extremo de la escala social. ¿Cómo les va a los chicos que tienen más posibilidades de graduarse de ingenieros? 4 de cada 10 tampoco alcanzan resultados satisfactorios. Es por eso que, en mi opinión, el foco tiene que estar en la secundaria, en los temas de acceso, de trayectorias, de aprendizajes y de inequidad. Y me parece que si los chicos se reciben en el secundario, los ingenieros, los enfermeros, los programadores van a venir solos. Y después podemos retomar cómo trabajar con eso. Alejandra, me interesa particularmente esa idea de que el foco es que entren al sistema, se queden y se gradúen. Ahora, la realidad es que la mitad de los chicos no está en el sistema del secundario, lo dejó. Entonces, y la realidad es que ese desgranamiento de la presencia de los chicos en la escuela empieza en la primaria. En segundo grado ya empieza a bajar la matrícula escolar y el salto entre primaria y secundaria tiene una pérdida de unos 13 puntos porcentuales. 70.000 chicos menos ya entran a la secundaria, es decir, se quedaron fuera del sistema. Quizás entren más tarde, pero es altamente improbable. ¿No habrá que pensar que poner el foco antes, que prevenir en primaria cuando tenemos más tiempo y más años por delante? Sí, absolutamente. Y de hecho, cuando uno sigue las trayectorias de esos chicos que abandonan en la secundaria o repiten, en general son los que empezaron a repetir en la primaria. Así que es fundamental. Lo que pasa es que cuando tenemos que definir prioridades, creo que la prioridad tiene que estar en la secundaria. Es cierto que hay que trabajar sobre esa articulación con la primaria y después con el nivel superior, con la universidad, que es lo que contaba también Elena. Pero el foco central tiene que estar en el espacio del sistema educativo, en ese nivel que hoy es más preocupante. Bien. Marcelo, Alfredo, vos tenés una interesante posición en esta articulación del sistema educativo porque venís del mundo de la escuela privada. No del sector privado, sino la escuela privada, como director de 2 escuelas, una de ellas con bachillerato internacional, la otra que está incorporando el bachillerato internacional, que han construido una sinergia interesante para gestionar y aprender la una de la otra, y además un centro de innovación para formación de docentes. Estuviste muy involucrado en las escuelas del Bicentenario, una iniciativa del Estado y los privados que fue muy positiva. Conoces el mundo editorial de la educación a través de Santillana y sos un hombre formado teóricamente en educación. El problema del secundario que ha quedado instalado aquí es muy diferente cuando se da entre los chicos de sectores socioeconómicos altos y medios y chicos de sectores socioeconómicos bajos. Vos lo conociste por el proyecto del Bicentenario, conociste los sectores vulnerables muy de cerca y el tema educativo, y ahora conocés los sectores que pueden estar representados aquí, en definitiva, en este salón. ¿Qué diagnóstico harías más específico en relación a esos 2 mundos distintos
en el mundo de la educación, de la edad de estar en el secundario, esos adolescentes? Bueno, lo primero que tengo para decir es, vengo de la escuela privada, discúlpenme, porque es como mal visto, ¿no? Y en realidad una de las cosas que me parece importante es que empecemos a crear un sistema donde se entienda que la escuela es pública de gestión privada y la escuela pública de gestión pública. Los dos tenemos necesidades afines y en el tema del secundario el gran problema que tenemos es en general la matriz de la escuela. La matriz de la escuela atrasa un siglo en su mirada, en su concepción, en su formato. Por ejemplo, es impensable lógicamente ver que un chico que no tuvo un éxito durante su trayectoria escolar llega a diciembre y le decimos, te fue mal, arreglate solo, vení dentro de 15 días y arreglate solo y venite dentro de 3 meses y te espero a ver cómo te va, y que nadie acompañe ese proceso. Esa cosa que es tan lógica, bueno, el sistema no lo prevé. ¿Qué pasa? Los chicos de clase media, alta tendrán un profesor particular, los chicos que no tienen acceso a eso van solos y van directo a su fracaso. Amén. En ambos casos la escuela no está actuando como el corrector, el apoyador, el sostenedor. Ni con los chicos ricos, ni con los chicos pobres. Lo que pasa es que los chicos ricos, digamos, tienen otros recursos que ayudan a sostener. Entonces, hay algo en el sistema que hay que resetear y volver a pensar y volver a armar, que respondió a una modalidad, digamos, la escuela secundaria en sus inicios era clasificatoria y esperaba que algunos quedaran en el camino, esa era su misión. Sí, sí. Y hoy sabemos que no, que la escuela secundaria tiene que insertar a los chicos al mundo laboral. Bueno, lo vimos en la estadística, muy pocas posibilidades laborales van a tener si no logran terminar, y eso hoy significa mandar a un chico a la marginación con todo lo que las consecuencias que eso trae. Entonces, lo que para mí nosotros tenemos que pensar es, está bien que vaya bien en matemática, está bien que veamos, pero sobre todo lo que tenemos que pensar es esa caja negra que es la escuela, que hay que darle otro formato. Marcelo decía que se necesita trabajar para habilidades. Una de las cosas que la escuela no hace es trabajar habilidades blandas. O sea,